El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de Café La Traviesa, café de origen, nos tomamos con un tema muy encantador. Se trata de periodismo e historia local. Y para ello tenemos como invitado a quien más si no es a Gustavo Zapata Restrepo. Gustavo, gracias por haber atendido nuestra invitación. Juan Carlos, muchas gracias a usted tan gentil siempre conmigo. Con mucho gusto conversamos de un tema que nos apasiona tanto. Así es. Bueno, ¿cómo es eso de periodismo e historia local? Juan Carlos, estamos hablando de un periodo largo de la historia municipal que digamos que se puede extender entre 1913 y 2020 a través de una cantidad de publicaciones que nos dan cuenta, bien leídas y bien analizadas, de procesos históricos municipales que abarcan lo ideológico, la historia del pensamiento y las ideas, la historia de los personajes e incluso la historia de nuestra cultura. Unas vicisitudes interesantes que se pueden desprender a través de la lectura de estos periódicos que son patrimonio colectivo. Sí, muy bien. Bueno, Gustavo es siempre sinónimo de historia y, digamos, y me disculpa la expresión, pero de ratón de biblioteca. Totalmente, ¿cierto? Juan Carlos, sí, de verdad que es un buen término que me enorgullece. Sí, Soy sí. un lector de muchos años y empecé este proceso de investigación histórica y cultural del municipio más o menos en el año 94, entonces ya son unos años de mucho trabajo, de mucha dedicación, Sí. y sobre todo de visitas a instituciones, bibliotecas y archivos históricos que nos han dado cuenta de todos estos procesos históricos que hacen parte de esta vida nuestra tan interesante, porque Andes es un pueblo cargado de historia. Así es. Bueno, Gustavo, digámoslo así, las redes sociales han sido como ese medio para usted expresar, digamos, todo lo que usted se encuentra, no dejarlo por ahí también guardado, sino que el mundo entero se pueda dar cuenta de ese tesoro tan grande que se ha encontrado. Así es, Juan Carlos, las he utilizado como un medio de difusión de la cultura y la historia nuestra. Entonces, de estas redes sociales, pues particularmente Facebook, me he servido como una muy buena herramienta. Muy bien. Bueno, Gustavo, los tiempos cambian, las generaciones han pasado cantidad de generaciones. Así es. Y es indudable que esos periódicos pues ya hoy no existen, pero ¿qué pudo haber llevado a la formación de estos periódicos y a que hoy ya no estén? Juan Carlos, cada periódico responde a unos contextos históricos específicos. Este asunto de las publicaciones en Andes puede remontarse incluso a fechas bastante remotas en la historia nuestra. 1863, por ejemplo. ¿Qué pasa en 1863? Hay un conflicto civil nacional. Sí. Restrepo Escobar, el fundador, todavía tiene familia acá y propiedades, huye de esa guerra, se refugia en Andes y descubre que el pueblo que había fundado se ha salido un poquito de los cauces de la tradición conservadora que él había sentado y cuidado. Claro. Para tal efecto funda una sociedad que la llamó la Sociedad de Amigos de la Moral y la Educación. Por Dios. Juan Carlos, interesantísimo. Era un mecanismo de cohesión social y de control social, obviamente. Sí. Y entonces creó un periódico manuscrito. Manuscrito. Claro, Juan Carlos, era a mano. Aquí de donde imprentas. Las imprentas existían en Medellín y solamente para ciertos estratos, digamos, intelectuales altos. Entonces, manuscrito. Se llamaba El Andino. No me digas. El Andino. Desgraciadamente no he podido hallar ningún ejemplar. Pero El Andino era un periódico en el que se difundía información ideológica y política, pero también se difundía información de orden práctico. Perdón, Gustavo, pero Sí. entonces, a ver, esto era manuscrito, entonces no había una imprenta, No, Juan Carlos. sino que Era a mano. si eran 10 ejemplares. 10 mecanografiados, Por pero Dios. por amanuenses de unas caligrafías Hermosas. hermosas, fabulosas, porque eran periódicos que debían ser leídos incluso con personas de muy poca instrucción.
Entonces eran unas caligrafías perfectas y unas ilustraciones bellísimas, Juan Carlos. Conozco ejemplares de esos, de unos periódicos también manuscritos, que se publicaban en Yarumal por la misma época, y son bellísimos, la verdad. Ahí confluía el arte de la escritura, muy buenas ilustraciones y esas caligrafías fabulosas. Sí, por desgracia no tenemos ningún ejemplar, pero quedan por lo menos restos de que conocemos que sí existieron, la verdad, y a qué, digamos, motivaciones de orden político respondían. Nos quedamos 50 años sin que antes tuviera una publicación y aparece la primera del siglo XX en 1913, se llama Progreso Local. Progreso Local. Pero esa era de, digamos, a ver, usted me habla del andino. Sí, cómo no. Pero era con ideas conservadoras, sí, digamos obviamente así, que sí, Juan ¿cierto? Carlos. Sí, porque el pueblo es muy conservador y el fundador lo fue mucho. Sí, claro señor. que sí. Sí, señor. Bueno, Ya. y ya este periódico que usted dice, Sí. ¿qué tendencia tenía? Juan Carlos, ya en 1913, digamos que Andes se abre un poquito más, un poco más de pronto al mundo. No digamos una apertura total, porque estamos hablando de limitaciones en los transportes y en las comunicaciones, pero hay algo muy interesante. Ya en 1913 se forma una élite de ciudadanos cultos. Sí, entonces se crea la Sociedad Biblioteca Andina, y la Sociedad Biblioteca Andina creó una sociedad de estudios. Eso es muy lindo, año 13. Ahora, el periódico es mecanografiado. Entonces, mire, Juan Carlos, cómo pasamos. Progreso. Total, mire, progreso local. Pasamos del manuscrito a la mecanografía. Entonces, se mecanografiaban 10 ejemplares que se rotaban entre las familias. Es una cosa, es un esfuerzo muy lindo. Sencillísimo, pero respondía a unas necesidades comunicativas de la época. Es decir, tenemos una sociedad de estudios, tenemos una nueva biblioteca, vamos a difundir ideas. Y entonces convergen en ese periódico personas muy importantes de esa época. Voy a hablar, por ejemplo, del padre del gran periodista Elibardo Ospina, don Enrique Palacio Ospina, ya un hombre bastante inteligente, fue funcionario público y era un hombre de amplias lecturas. No es extraño pues que su hijo se convirtiera posteriormente en el gran periodista que fue, que pienso que es un orgullo para Andes. Entonces ese periódico, a pesar de lo aparentemente sencillo, respondía a unas necesidades de la época muy concretas, ¿cierto? ¿Qué pasa luego, Juan Carlos? Ya llega un dinamismo en los 30 fundamentales porque traen la primera imprenta. Claro. Bueno, esa primera imprenta, es que, digamos, muchos televidentes no entenderán eso, pero traer una imprenta acá, eso era algo quijotesco. Total, ¿sí? Juan Carlos, total. Es que mire que en el año 15 que la traen, no tenemos todavía la apertura de la carretera. Y el ferrocarril de Amaga no ha llegado a Lombolo, que fue traída a lomo de mula. Y eran unas prensas tipográficas muy de su época. Pero mire, Juan Carlos, manejada por tipógrafos muy hábiles. Sí, yo tengo conocimiento de don Tiberio Restrepo Macía, por ejemplo, un hábil tipógrafo que con esas herramientas tan limitadas empezó a hacer los primeros periódicos. Y hay otro detalle, Juan Carlos, se creó por la época en Andes la Escuela de Artes y Oficios, entonces los jovencitos eran educados en artes, en encuadernación, tipografía, ebanistería y otras artes. Entonces tenemos también aprendices de tipografía. Eso, habían alumnos que iban a seguir esos discípulos que iban a seguir Claro, Juan Carlos, y que posteriormente creo yo que se convirtieron en tipógrafos hábiles, no solamente en Andes, sino de pronto en otros municipios cercanos, incluso en Medellín. Perdón, Gustavo, pero entonces, a ver, yo es aquí ambientando la traída de ese equipo acá a Andes. Una vez está el equipo acá, pues también esa persona que sabía trabajar esa tipografía, pues tuvo que venir, o sea, ¿era andino o vino de Medellín y se estableció acá? Es probable que haya llegado el mecánico para hacer el proceso de armada y todo esto. Se trajeron las mesas, que eran mesas rústicas con chivaletes. El chivalete eran cajas. Las cajas donde estaban todos. Donde estaba cada tipo. Los tipos eran de plomo, tipos móviles. Entonces, mire, la habilidad del tipógrafo que montaba una página completa, imagínese, por Dios, letra por letra, en tamaños distintos y en distintos estilos. Una página de esos periódicos era un trabajo dispendioso, dispendiosísimo, por Dios. Y hacían maravillas con tecnologías limitadas. Entonces esta gente, mis respetos por ellos, la verdad. Sí, señor.
Sí, señor. Sí, Bueno, traen esa tipografía acá. cómo no. Digámoslo, quién la trajo y con qué objetivo. Sí, Juan Carlos, se llamó Tipografía Los Andes. Estas tipografías las traían los distritos, en este caso Andes, para publicar edictos municipales. Entonces salían los edictos municipales, los acuerdos municipales, Claro. se publicaban ordenanzas del orden departamental, leyes del orden nacional y se combinaban informaciones también de tipo local. El distrito de Andes, la tipografía de los Andes, luego la cede a la Sociedad San Vicente de Paúl, que la administró durante muchos años. Y de una manera también que el municipio ayudaba a la Sociedad San Vicente de Paúl a sus actividades de tipo filantrópico. O sea, que alguien que necesitara un trabajo de eso, pues lógico, tenía que pagar. Y entonces, tenía que pagar sus servicios y se sostenían a base de estas ayudas oficiales, porque todavía no habíamos entrado en un concepto de la publicidad, que es un poquito posterior y que podemos de pronto conversar sobre eso, Juan Carlos. Sí, señor, sí. Ah, muy bien. Bueno, pero ya esas publicaciones, ¿ya había un tinte político o en ese tiempo todavía no? El relator, se llamó ese primer periódico, Juan Carlos, no tenía una determinación de orden político porque eran publicaciones oficiales. Oficiales. Dando por sentado que en esa primera década Andes es un pueblo todavía conservador. Conservador, sí. Pero el periódico El Relator era un periódico pragmático, objetivo, que no salía pues de esos objetivos trazados, ¿cierto? Posteriormente surgen otros periódicos que sí ya van tomando unos tintes de orden político. Bueno, y esa tipografía igual seguía trabajando. ¿Llegaron otras o solo fue esa? Posteriormente, eso es una historia un poquito posterior, Juan Carlos, en los años 40, cuando ya se dan estos enfrentamientos de orden político, los liberales, que eran mayoría, deciden traer su propia imprenta. Entonces ya teníamos dos imprentas, no eran la maravilla, porque eran todavía máquinas rústicas. Sí, obsoletas, digámoslo así. Sí, con cierta obsolescencia, pero como le digo aquí, los tipógrafos hacían milagros con el ¿cierto, Juan Carlos? Sí, señor. Ahora empezamos a entrar a un concepto ya de periódicos con una orientación política clara en los años 30. Entonces, en los años 30, O sea, en 1903, más de 20 años después. Sí, más o menos. En 1930 surgen dos periódicos. Uno se llamó El Jockey y el otro se llamó Renacimiento. El Jockey. El Jockey. El Jockey. Ah, el Jockey. Pensé que la había escuchado mal. Escuchaba que era el Yunque, ¿no? Ya este es el otro. Yunque es posterior, claro, Juan Carlos. El Yunque es posterior, sí, obviamente. señor. Hay otra historia interesante con respecto al Yunque. El Claro. Jockey. ¿Y qué significaba el Jockey? Era como el juego de cartas sí, creo, Juan Carlos, una referencia pues a este asunto como lúdico, ¿cierto? Sí. Y mire que es lúdico por lo siguiente, Juan Carlos. Entonces, Renacimiento es un periódico que surge en abril del año 30, pero es interesante porque en Renacimiento ya hay información de orden político, porque lo dirige Luis Carlos Mesa, que posteriormente se hace representante a la Cámara y se convierte en un político interesante. Pero a través de Renacimiento hay aspectos fundamentales de nuestra vida cotidiana. Renacimiento, por ejemplo, nos habla de que se han creado los primeros clubes deportivos, año 30. Mire qué interesante estos avances de la vida cotidiana. Ya el periódico Renacimiento responde a una apertura de tipo cultural que ya se da en Andes porque ya tenemos carretera. Ya tenemos carretera. Ya nos conectamos a Medellín a través de carretera en 3 horas y de Bolombolo a Medellín en 5. Entonces un viaje que demoraba 3 jornadas, en el año 30 lo hacíamos en 8 horas y eso significó unos avances en todos los campos de la vida diaria, cotidiana y de todos los campos de la vida, de la cultura, de las tecnologías. Entonces nos llega el cine, nos llega el deporte, nos llega el fútbol y nos llega esta maravilla de periódico que con relación al anterior, ya Renacimiento traía fotografías, digamos que de una relativa nitidez, dadas pues las condiciones y limitaciones de la época. Claro. Pero mire qué interesante que ya entramos a los años 30 y a través de ese modesto periódico concluimos qué era lo que estaba pasando en Andes. Los 30 ya es otro asunto de fuerzas políticas encontradas. Pero Gustavo, a ver, hablando de esas tipografías y
y de esa conexión por vía carreteable hacia Medellín, hacia Bolombolo, ¿cómo fue entonces la llegada de la luz? ¿Esas tipografías no trabajaban con luz o eso era algo mecánico? Es una excelente pregunta, Juan Carlos. La energía eléctrica Andes Pueblo se instala en 1912, ¿cierto? Pero no había energía suficiente para mover un motor. Y esa energía era para alumbrar muy débilmente 3, 4 bombillitos del Parque de la Plaza, algunos de la iglesia y algunos particulares que se podían dar el lujo. Entonces no había una energía motriz que moviera un motor para generar movimientos de prensas más desarrolladas. Y entonces estas prensas tipográficas se manejaban con pedal. Por Dios. Eran de pedal. Que vuelvo, Juan Carlos, a insistir que eran magos estos señores. Se manejaba a base de pedal. Total. Posteriormente pues ya hubo avances y ya hubo también una tecnificación en este tipo de impresos. Sí, muy interesante esos 30, Juan Carlos, y quisiera hacer una anotación. En los 30 también, año 37, tuvimos la primera emisora local. Se llamaba Radio Andes y la fundó Rafael Peláez Tobón y un muchacho Juan Jaramillo, creo que se llamaba. Entonces mire qué lindo esto. Entonces ya tenemos algunos periódicos locales y tenemos radio. Pero pues, o sea, eso es un desarrollo impresionante. Total. Andes ha sido un pueblo de espíritu muy progresista. Y entonces, Juan Carlos, sobre los años 30 se podría hacer un programa definitivamente, la verdad que sí. Yo le hago una pregunta. Un pueblo muy progresista, lo dice usted. Sí, claro. Pero entonces, en muchos ámbitos se habla de que ese progresismo en muchos frentes siempre está enfocado hacia la parte liberal. ¿Sí? Y que el conservatismo pues era más de las cosas pues como más en orden. Yo pienso que se pueden mirar bien estos conceptos, Juan Carlos. No pienso que sean asuntos tan definitivos. Tajantes, pues. No. Hay movimientos conservadores que generaron asuntos muy interesantes, como también en la parte del liberalismo. Sí, señor. Hubo un dinamismo en ideas que hizo que el pueblo se transformara también, ¿cierto? Bien. Ideas muy enfrentadas, pero que en ningún momento postraron al pueblo, pues, ni lo llevaron al medioevo, ¿no? Hubo épocas de verdadero florecimiento de ideas muy interesantes, pues, independientemente de quienes las difundieran, ¿cierto? Bueno, Gustavo, ¿qué ha llevado a que periódicos como El Yunque y Fuego pues como han sido los más relevantes? Sí. De hecho, le cuento, para mí es algo novedoso todos estos periódicos de los que usted me está hablando, ¿sí? Total. Pero la mayoría de las personas siempre han escuchado esa Yunque y Fuego. Sí, digamos que dejaron más recordación pues, en la historia municipal. Pero fueron los últimos. No, estos periódicos funcionaron en los años 40. ¿Y más o menos qué tiempo? Entre el 37 y el 41 estuvo el periódico Fuego, conservador. Y entre el 39 y el 47, Yunque, que era liberal. Fuego lo dirigía Tiberio Macías Restrepo, un periodista del conservatismo, y Yunque lo dirigió Arturo Escobar Uribe, un muy buen periodista liberal, que luego pues, se vincula al periodismo nacional a través de Cromos, Semana, El Espectador y El Tiempo, diarios liberales. Entonces, en los 40 tenemos dos periódicos enfrentados que respondían también a una época de mucha conflictividad política. Liberalismo y conservatismo que se enfrentan y que desembocan en una catástrofe nacional. Pero entonces, ¿utilizaban las tipografías de las que hablamos ahorita o ya habían entrado otras tipografías ya nuevas? Tenemos todavía tipografía de los Andes, donde se imprimía el periódico Fuego, y la tipografía, no recuerdo el nombre, ya particular, en la que se imprimía Yunque. Sí. Qué bien. Bueno, y la emisora esa... año 37. Sí. Año 37. También no se metía con nada de política. Muy política. Estos medios se creaban para difundir ideas políticas. Incluso muchos periódicos eran efímeros, porque se creaban para sostener la candidatura de X o Y candidato. Termina la candidatura, terminaba el periódico. Cuando usted dice X o Y candidato, no era para alcalde. No. Sino para presidente. Eran del orden nacional. Esto se reflejaba aquí de manera fuerte, de manera muy fuerte. Tremendo. Estamos hablando de
del liberalismo nacional o del conservatismo de Laureano Gómez, de López Pumarejo. Pero siempre nacional. Sí. Y cómo se reflejan las ideas en el orden local. Para eso servían los periódicos, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos. Juan Carlos, ahora, los 50 también tienen otro periódico interesante. Cuénteme, Gustavo. En los 50 hay un personaje interesante en la vida nuestra, que es don Roberto Mejía Toro, y crea un periódico que se llama, este periódico don Roberto se llamó Guión. Y era un periódico conservador, pero por lo que yo pude leer, tiene más matizado el conservatismo, no es tan militante ni tan fuerte. Incluso en sus páginas escribe un liberal de su época, que es don Luis Carlos Naranjo. Dime cómo se une un conservador y un liberal para producir un periódico que tuvo unas características no tan políticas, sino más cívicas, más civilistas, más cívicas. Sí. Ya ha pasado todo este turbión político, se han calmado los ánimos y hay posibilidad de producir un periódico más reposado. Ya venía lo del Frente Nacional. Es posterior, Juan Carlos, es posterior. Este periódico surge pues en pleno contexto de la dictadura de Rojas Pinilla y más o menos se mueve y tenía lectores. Qué bien. Tenía más lectores, Juan Carlos, porque pasamos de un pueblo de unos niveles muy altos de analfabetismo a un pueblo un poco más ilustrado. Por Dios. Porque en los 50 ya tenemos fortalecida la educación secundaria, de lo que vamos a hablar ahorita. Así es. Ya está fortalecida la educación secundaria, tenemos un liceo Juan de Dios Uribe con estudiantes bastante inquietos y bastante dinámicos. Qué bien. Bueno, Gustavo, pero entonces de ese periódico Guión, ¿hay ejemplares o de ese? Solamente logré mirar uno, que lo encontré de pronto pues en archivos de AFIT, donde hay una muy buena hemeroteca. No me digas. Buenas hemerotecas donde conservan números pues, de estos periódicos, no colecciones completas. Y otros son, Juan Carlos, que a veces no eran muchos. A veces eran 4 o 5 periódicos, y ahí se terminaban por muchas razones. De pronto, de una manera pues concisa, expliquemos eso de que hay periódicos, semanarios. Correcto, sí, Juan ¿Cómo Carlos. es esa parte de...? Yunque y Fuego, por ejemplo, salía cada 8 días. El periódico Información, del que no he hablado, salía cada mes. Otros lo llamaban humorísticamente los cadapuedarios. Cadapuedarios. Cada que se pueda. Cada que se pueda. Sí. Le comentaba Juan Carlos, ahora hay un avance muy interesante, Juan Carlos. Ya salimos de la imprenta y pasamos a una herramienta muy interesante en los colegios, que era el mimeógrafo. Y en los 60 todo el dinamismo de los muchachos jóvenes y todas estas ideas hicieron que en mimeógrafo salieran periódicos estudiantiles. No me digas, periódicos estudiantiles. Estudiantiles, claro, años 60. Qué bien. Bueno, Gustavo, tengo entendido, porque los televidentes estarán inquietos, que acá hay, en la mesa hay un libro. Sí, Juan Carlos. ¿Cuál es la situación con este libro? ¿Cuál es la historia? Juan Carlos, en alguna publicación que hice por Facebook, un ciudadano nacido en Andes, pero que emigró del pueblo hace bastantes años, algún pariente de Guillermo Macía le mostró esto y se emocionó. Pero ¿cómo que todavía en Andes alguien recuerda a mi padre Tiberio Macía Montoya, el que sacaba el periódico Fuego? Me comuniqué con don Guillermo Macía Echeverry y me dio esta maravilla de regalo, que es la colección de Fuego, escaneada de una excelente calidad. Entonces, a través de este periódico Fuego yo he logrado entender mucho esa historia y ir conociendo otros periódicos que aquí los van mencionando. Periódicos de los que yo no tenía conocimiento, a través de Fuego se iban mencionando para cuestionarlos o para tomar sus ideas. A veces hacían relaciones de colegaje y otras de enemistad fuerte. Total. Bueno, y qué curiosidades, porque usted inclusive en Facebook, que gracias a Facebook y a ese don que tiene usted, pues nos hemos dado cuenta de cantidad de anécdotas, de publicidad que hay en esos tocó periódicos. Un tema interesante. La publicidad de estos periódicos era muy importante porque ayudaba a su sostenimiento. La publicidad es muy linda, porque se hacía no con las mentalidades de ahora, que es que los publicistas hacen milagros. Sí, señor. Hacen cosas geniales y loquísimas. Pero aquí, en la misma imprenta rústica, se hacían pautas publicitarias, con unos contenidos simpaticísimos.
¿cierto? El Hotel Escorial lo invita porque tiene comodidades como los baños. ¿Tienen baños? Imagínate, promocionando un hotel porque tiene baños, ¿no? Estamos hablando de Imagínese, por Dios. A través de esta publicidad puede uno también descubrir más o menos en qué año se fundaron los bares tradicionales de antes. El Carioca, el Guaticamá, el Regina y muchos otros. Estamos hablando... Inclusive invitaban para que la gente de la alta sociedad... Sí, claro, claro. Cierto. El Café Guaticamá lo invita a toda la familia para que deguste el mejor café del pueblo en las mesitas de la plaza. Decía una de estas publicidades. En las mesitas de la plaza, o sea, desde ese tiempo ya... Ya teníamos esa forma de relacionarnos en las mesitas de la plaza. Digámoslo, Gustavo, que casi que a través de la publicidad se daba cuenta uno de el movimiento de la sociedad en Totalmente, Juan Carlos, nos damos cuenta... Solo con la publicidad. Solo con la publicidad nos damos cuenta que había una fábrica de gaseosas que se llamaba El Ciervo, que aquí se producían jabones, Claro, que aquí se producían la cervezas, jabonería, sí. que había una cantidad de microindustrias que sostenían al pueblo antes de que llegaran las grandes empresas nacionales y departamentales. O sea que ya aquí se promocionaban cervezas locales, artesanales, antes de que llegara la Pilsen, por ejemplo, licores destilados acá, antes de que llegaran los productos de la fábrica, licores de Antioquia, etcétera, etcétera. Antes de que llegue esa cantidad de productos comerciales que luego fueron invadiendo los pueblos, en estos periódicos se hacía esa publicidad. Por Dios. Bueno, Gustavo, hombre, usted es una maravilla, es una caja de Pandora. Cada que uno habla, sí, se porque le me aparece. apasiona el tema, de verdad. Sí, yo le agradezco. Gustavo, ¿otros municipios cercanos también tenían este mismo dinamismo o Juan era Carlos, diferente? estoy seguro que sí. Sí. Yo pienso que si algún investigador juicioso se dedica a hacer este rastreo, va a encontrar también excelentes sorpresas. De verdad Qué que bien, sí. hombre. Yo tuve pues el placer de encontrar en muchos años, Juan Carlos, porque no estoy hablando de 3, 4 semanas, Claro, sino que en ese proceso de búsqueda, Sí, señor. desde hace muchos años, fui encontrando estos datos. Por Dios. Hombre, que existió este periódico o que existió aquel. Entonces yo ya tocado por la curiosidad, sí. ya fui buscando de qué se trataba. Un primer acercamiento a estos periódicos, Juan Carlos, lo publiqué yo hace ya bastantes años. Sí. Precisamente en un periódico que fundamos con Héctor Restrepo, el comunicador social, y que llamamos El Parque. En el periódico El Parque yo en 1996 publiqué la primera crónica sobre periódicos locales, obviamente con lo que conocía en la época. Ya eso se amplió pues mucho más. Claro que sí. Bueno, Gustavo, hoy se acabaron este tipo de informativos, Juan Carlos, digámoslo así. pues es una cosa que es paradójica. En estas épocas de tantas dificultades surgían hasta 2 semanarios y uno se pregunta, ¿qué pasó? Ahora que tenemos una facultad de comunicación social, Claro. con todas las posibilidades, no tenemos un medio ni siquiera virtual. Es una pregunta que me hago. Sí. Ni, es más, y lo digo aquí para los colegios, ni un periódico estudiantil. No siquiera. tenemos un periódico estudiantil, tampoco lo tenemos. Con las facilidades que hay de imprimir y de todo eso. Todas las ¿cierto? facilidades. O para hacerlo de manera virtual, también, virtual que también también. es válido, Claro, obviamente, claro. Claro. ¿Qué lleva digámoslo, a esa apatía? Yo pienso, Juan Carlos, que hay una sobreinformación. Hay una sobreinformación, es decir, parece que frente a este bombardeo informativo permanente, crear un periódico específico para ciertas temáticas se va dificultando. En Medellín todavía permanecen periódicos interesantísimos como el periódico de la Urbe, de la Universidad de Antioquia, o el periódico, no recuerdo el nombre, un periódico cultural interesante, Sí. Universo Centro, por ejemplo, que es todavía tradicional y sale impreso. Y leerlos y guardarlos es un placer. Pero responde pues a asuntos de una ciudad que tiene sus desarrollos y sus élites económicas, Sí, tiene intelectuales. una dinámica muy diferente. Absolutamente, Juan Carlos, entonces sería supremamente complicado. Claro, total. Bueno, Gustavo, pero hemos visto también por ahí como ciertos chispazos de revistas y todo que se ha generado, digamos, en los 80, 90, sí, ¿cierto? Juan Carlos, tuvimos como esa inquietud. Y en los 90 tratamos de hacer revistas, y yo pues particularmente hice parte de un grupito de andinos, Alberto Giraldo, profesor del Juan de Dios Uribe,
Pedro Cardona y yo creamos una revista que solamente logramos sacar 3 números, se llamaba Matices, y yo la aprecio mucho porque es de excelente contenido. Ahí plasmábamos ideas literarias, pedagógicas y culturales. Y hay 2 medios muy interesantes, Juan Carlos, hay 2 medios muy interesantes. Posteriormente aparece una revista de proyección regional, que es la revista De Interés. De Interés. Claro, que la produjo el periodista Carlos López Castro. Pero hay 2 medios, digamos, contemporáneos y últimos. Uno muy interesante que se llama Aquileo. Aquileo. Aquileo, me encanta el nombre. Aquileo es una publicación que actualmente elaboran los profesores de la subdirectiva del sindicato de Aguida. Es interesantísima porque es un vehículo de expresión y de transmisión de ideas relacionadas con la pedagogía. Es un placer leerlo y es un placer conservarlos, porque sé que van a dejar huella. Y la última publicación... ¿Pero no es virtual también? No, es físico. Solo... Es físico y la última publicación la está elaborando Juan Carlos Vélez Escobar, se llama Andes Revista, y se proyecta como una muy buena revista también. Ah, qué bien, hombre, qué bien. Bueno, Gustavo, interesantísimo esto. Total, Juan Carlos. Sí. Se pueden encontrar, veo que hay solo pues literatura de juego. De Yunque definitivamente no hay, sí, Juan Carlos, se puede conseguir. Sí, claro, en este proceso que llevamos de recuperación del archivo histórico municipal han ido surgiendo y hemos ido descubriendo ejemplares de otros periódicos, de Yunque, de Información y de muchos otros. ¿Sí? O sea que se ha logrado o se va a lograr consolidar un fondo, que así se llama, de historia local o de memoria local, donde irán todos estos periódicos. Bueno, le voy a hacer una pregunta porque usted ahora pues a grosso modo lo tocó y es lo de ¿por qué en la EAFIT están Juan Carlos, estos ejemplares? EAFIT tiene la mejor biblioteca patrimonial, yo diría que el departamento. Sí, la mejor, porque hubo una institución para las ciencias sociales que llamaba el FAES, inmensísima. Cuando se acaba el FAES, toda esta documentación, hemeroteca, revistas, libros, van a esa fuente documental de EAFIT. Y como EAFIT tuvo un rector de lujo que fue Juan Luis Mejía Arango, él dinamizó estos procesos y allá ha encontrado maravillas, Juan Carlos, maravillas allá en esa biblioteca y sobre todo también en la Sala Antioquia de la Pública Piloto. Entonces, hay 2 instituciones que si hay un historiador juicioso que tenga tiempo también y se dedique a buscar, va a encontrar allá fuentes clarísimas para entender la historia nuestra. Qué bonito. Y de pronto hasta para escribirla. Qué bonito, qué bonito. Sí. Gustavo, entonces sí se puede decir que el que busca encuentra. El que busca encuentra, Juan Carlos. Me gusta mucho una frase que leí, que el historiador no es el que sabe, sino el que busca. El que busca. Sí. Qué bonito. Bueno, Gustavo, ¿cómo vamos a poder los televidentes, los oyentes, los que estamos metidos en esto de las redes, nutrirnos de toda esta información? Voy a seguir el trabajo de difusión. Ese trabajo de difusión hay que seguirlo. Buscaré pues los medios que estén al alcance. Y espero, Juan Carlos, que consolidemos una idea que ha nacido, que es crear el Centro de Historia. Qué bien. Si creamos el Centro de Historia y lo consolidamos, yo sé que este material y muchos otros materiales reposarán allá y a partir de ahí haremos reconstrucción histórica y difusión histórica, que es también importante. Sí. Gustavo, casi siempre que yo lo he invitado a usted a un programa y que usted amablemente nos atiende, nos invita a que se genere otro programa. Me gustaría que naciese otro programa donde vamos a hablar de esas curiosidades que habían en los periódicos. Magnífico. Recuerde que sería un programa entretenidísimo, entre otras cosas. Sí. Para hablar, por ejemplo, de la cura de las huequeras. Oh, Juan Carlos. Sí, de una cantidad de cosas de las que podríamos hablar de... Las cosas bellísimas, ingenuas, lindas. Como lo dice usted, ya habían hoteles con baños. ¿Cómo le parece? Hoteles con baños, mesitas en la plaza. Mesitas en la plaza, sí. Oh, unas cosas bellísimas. El programa sería maravilloso, Juan Carlos. Bueno, para que hablemos de esas curiosidades, ¿le parece? Sí. Incluso no está exento de muy buen humor. Qué bien, de verdad. Qué bien.
Gustavo, le agradezco que haya atendido nuestra invitación y, hombre, no sabe usted cómo le valoramos este trabajo que Muchas usted gracias, hace. Juan Carlos, y muchas gracias a Alejandro, a Irene y a nuestros televidentes de Aupan Televisión. Eso está muy bien. Televidentes, eso es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.